Bienvenido. Gracias por ser parte de esta transmisión. Para nosotros es un verdadero honor y valoramos el esfuerzo que cada persona está haciendo para ser parte de esta reunión. Quiero mandarles un abrazo a todos, en especial a las mamás que nos ven. Espero que estén disfrutando de su día. Espero que sus hijos les hayan llevado el desayuno a la cama. Espero que hoy les hagan un masaje, que sean muy atentos y muy consentidores con ustedes. Si no tengo el privilegio de conocerte, me presento. Soy Ever Velázquez, parte del equipo de pastores de la familia Jesús El Salvador. Para nosotros es un privilegio que estés con nosotros. Si no tienes mucho contexto de cómo funcionan nuestras reuniones, déjame decirte esto. Nosotros estudiamos un libro de la Biblia parte por parte, capítulo por capítulo, de tal manera que vamos sabiendo cuáles son los principios que este libro tiene para nosotros, para que tú y yo los podamos vivir. Estamos hoy estudiando el libro de Jueces. Para ser específicos, hoy estudiaremos el capítulo 9. No veremos toda la historia, yo te la contaré, solamente veremos un pequeño relato que aparece en el versículo 7. Antes de profundizar en esto, quiero contarte la historia. Del capítulo 6 al capítulo 8, Jueces nos cuenta la historia de Gedeón. Gedeón es un libertador que luchó junto al pueblo de Israel contra los madianitas, un pueblo que oprimió a los israelitas, que les quitaba todo lo que tenían. Y del capítulo 6 al capítulo 8 vemos cómo Dios levanta a Gedeón y cómo Dios lo usa para liberar a su pueblo. En el capítulo 8, después de que Gedeón fallece, antes de que Gedeón falleciera, quería nombrarlo rey. Pero cuando fallece, quedan todos los hijos de Gedeón a cargo de todo el pueblo. Pero un hijo en particular, llamado Abimelec, se llena de poder y de ambición y comienza a decir que él quiere ser el rey único, el gobernador único, pero eso se opone a lo que dice el capítulo 1 de Jueces, porque en el capítulo 1 de Jueces, Dios mismo dice que él será el rey supremo sobre todo Israel, que él los gobernará por encima de cualquier hombre. Y entonces Abimelec, escúchame esto, sé que suena atroz, pero Abimelec lo que hace para tomar y poseer todo el imperio, lo que hace es matar a todos sus hermanos, excepto a uno, a Jotam. Jotam pudo escapar, pudo esconderse y librarse de ser asesinado por su propio hermano. Tiempo fuera. Todo lo que está escrito en la Biblia no siempre es aprobado por la Biblia. Aunque esté escrito, sirve para darnos una lección, pero no porque esté escrito, es aprobado por la Biblia. Entonces tenemos que hacer un fuerte trabajo de interpretación para saber qué es lo que la Biblia aprueba y qué es lo que la Biblia reprueba. Entendiendo esto, vemos que Jotam, en el momento que Abimelec será nombrado rey, es en ese momento donde él, desde la cima de una montaña, decide dar un speech, una charla grandiosa que nos puede servir hasta el día de hoy a ti y a mí para tener unos valiosos principios. Así que acompáñame en el versículo 7. Ve lo que dice, capítulo 9, versículo 7. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gesirim y gritó: escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo por mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino le respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. ¿Te parece si antes de profundizar en la palabra de Dios podemos tomar un tiempo para orar?
Señor, gracias por cada persona que nos ve. Gracias por cada uno de los que son parte de esta reunión. Te pido, Señor, que puedas bendecir y traer favor a todas las mamás a las que llega este video. Señor, te pido que hoy nos des un corazón receptivo, unos oídos abiertos y una mente entendida para poder entender, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, cuando yo era un joven, recuerdo que había una gran polémica. Se puso de moda el decir pastoras a las esposas de los pastores. Y no quiero entrar en esa polémica si es correcto decirles pastoras o es correcto decirlas esposas de pastor. Yo recuerdo que cuando era niño no había ese término pastoras. A todas las esposas de los pastores se les llamaba así, esposas de los pastores. Pero cuando fui joven, en los 2000, los principios de los 2000 hasta el 2010, hubo toda esta polémica y quién debería ser pastora y quién debería ser esposa de pastor, y se pusieron algunos lineamientos no escritos de quién debería ser pastora y quién era una esposa de pastor. Y a estas, las esposas, lo que hacía la diferencia entre esposa de pastor y pastora, muy sencillo, era que si tú predicabas o dabas charlas en la iglesia, ocupabas un puesto en la organización de la iglesia, tendrías cierto liderazgo, tendrías cierto carisma, tendrías ciertos dones por encima de la media, entonces tú eras una pastora. Pero simplemente si eras parte de la congregación, si tú te dedicabas más a cuidar a tus hijos, si te dedicabas más a cuestiones del hogar o a tu propio trabajo y no tenías como algún puesto en la organización de la iglesia, eras simplemente la esposa del pastor. Y esta polémica se agravó cuando todos decidieron si debían decirle pastora o esposa del pastor a mi mamá. Si tú no lo sabes, desde que yo nací, mis papás son pastores en Temascalcingo. Y algunos le decían pastora, algunos le decían esposa del pastor, pero la polémica entraba porque muchos decían, es que ella no predica, ella no es carismática. Y para mí, quiero aclararlo de una vez, para mí la mejor pastora que yo conozco es mi mamá. Ella es el mejor referente que tengo de qué es una pastora, por dos simples razones. La primera es que yo nada más he visto predicar 2 veces a mi mamá, dar una charla. La primera la dio en un grupo de mujeres y la segunda la dio en un grupo de jóvenes. Nunca le he visto dar una charla frente a toda la iglesia. Pero no he visto a alguien con un corazón que ame tanto a la iglesia como el de ella. Yo no recuerdo ninguna vez que nunca, terminando una reunión, nunca se haya ido directo al carro y se haya regresado a la casa, sino siempre tomaba tiempo para saludar a todos y preguntarles, no este saludo político de cómo está y posar para la foto, sino este de cómo estás, cómo le estás pasando, oye, me contaste esto, oye, ¿por qué no habías venido? Oye, ¿qué estás pasando? Oye, ¿qué te puedo ayudar? Y siempre estar al pendiente de todos. Siempre estaba al pendiente de todos. Recuerdo que hasta el día de hoy, siempre, ahora en las transmisiones, pero cuando yo llegaba los domingos después de estar en Atlaco y en San Lorenzo, regresaba y lo primero que me preguntaba mi mamá no era cómo estaba, si ya había comido, cómo estaba su muchachito. Lo primero que me preguntaba es ¿cómo te fue? ¿Quién fue? Y me decía, a ver, fue tal, y me preguntaba por todos los que ella conoce de Atlaco y de San Lorenzo. Cada vez que iba me decía esto, oye, fue tal persona, oye, esta persona no la conozco, ¿quién es? Oye, esta familia me parece muy bueno que vea. Hasta el día de hoy en las transmisiones, termina la transmisión y vamos con ella y lo primero que ella nos dice es, oye, vi que se conectó esto, ¿quién es esta o quién es este que tiene este nombre raro? Porque, algunos tienen nombres raros en Facebook, se llaman Juan, pero en Facebook se llaman, de maneras extraordinarias. Y mi mamá siempre ha tenido este corazón pastoral. Esa es la primera razón por la que yo creo que es la mejor pastora. La segunda es porque cuando mi papá salía a predicar y cuando mi papá salía a visitar a las familias, mi mamá decidió quedarse en la casa para pastorear a sus hijos.
Yo valoro tanto que ella haya decidido muchas veces sacrificar algún esfuerzo laboral, hacer un esfuerzo de más porque ella llegaba cansada y hacer un esfuerzo sobrenatural, si me permites la palabra, para llegar y atendernos, checar que hiciéramos nuestras tareas, regañarnos, pelear con nosotros porque mi mamá y yo peleamos mucho. La amo con todo mi corazón, pero es nuestra forma de relacionarnos, peleamos. Y cuando digo peleamos no es que nos gritemos ni nada, sino que nos molestamos. Creo que sería la mejor palabra para definir nuestra relación. Y no hay desayuno que no nos la pasemos molestándonos, pero si no nos vemos desayunando juntos, no disfrutamos nuestro desayuno. Me encanta molestarla y me encanta cuando ella me molesta. Y es el día de hoy que ella siempre está pendiente de sus hijos. Y eso, escúchame bien, para mí la primera maestra de teología que yo tuve fue mi mamá. Y esa es la labor de un pastor. Te expliqué todo esto, gasté mucho tiempo para explicarte todo esto. Primero porque quiero hablarte bien de mi mamá, pero segundo, porque quiero contar una historia que a mí me marcó. Recuerdo que habían tres mujeres en esta historia. Y de repente yo estaba, y una de esas tres mujeres era mi mamá. Estaba yo y estaba un pastor que habíamos invitado recién, que conocíamos recién. No tenía mucho contexto de nosotros. Y comenzó a platicar con mi mamá. Mi mamá le platicó que su papá, mi abuelito, fue pastor de un movimiento denominacional o un tipo de iglesia cristiana muy importante en su época. Y el pastor le llenó de halagos acerca de la labor de mi abuelito y la labor de mi mamá, diciendo esto: wow, usted, qué bueno que su papá era pastor y ahora usted es pastora y usted sirve al Señor. Y recuerdo que las dos mujeres, cuando dijo eso, pusieron cara de no, ¿cómo le dice esto? Y una de ellas se atrevió a decir, no, ella no estudió para ser pastora. Ella sí estudió para ser pastora. Ella sí terminó todos los estudios. Ella está haciendo esto, sirve en tal iglesia, hace esto y hace el otro. Y mi mamá, la reacción de mi mamá fue de, sí, ella hace todo eso y además hizo esto, imagínate, hizo el otro, logró estudiar esto y aparte ahorita está haciendo esto en la iglesia, en tal iglesia, es una bendición. Honestamente, yo estaba bien trabado de coraje. Yo decía, ¿cómo hacen menos a mi mamá si mi mamá es más chida que ustedes dos? Pero me sorprendió mucho la actitud de mi mamá, pero yo no le hice mucho caso en ese momento a la actitud de mi mamá. Yo estaba concentrado en el coraje de decir, ¿por qué le hicieron menos? ¿Por qué no valieron? ¿Por qué no valen su posición? Si ella es más chida, tiene más miembros que la iglesia de ustedes dos, tiene mejor prestigio que la iglesia de ustedes dos. Y yo estaba lleno de coraje y no le puse mucha atención a la actitud de mi mamá. Veo esta historia y veo que hay en juego dos cosas en esta pelea por ser el rey de los árboles. Que imaginarme esta idea de que los árboles se reunieron en su convención anual de árboles y que tuvieron sus talleres de cómo ser un mejor árbol, de cómo dar mejores hojas. Y todos los talleres, me imagino la convención. Y cuando decidieron ser rey, ¿quién iba a ser su rey? Hubo una lucha de decisión entre tener una buena posición o seguir dedicándote a dar fruto. Tener una buena reputación, tener autoridad y tener un mejor prestigio o ser fructífero. Y escúchame esto, en las primeras tres personas, en los primeros tres árboles, pesó más el ser fructífero que el tener una buena reputación, fama o autoridad. Y entonces es el tercero, que carece de frutos, el que busca tener una mejor posición.
Vaya curiosidad. Ahora, déjame hablarte un poco del contexto de estos 3 árboles porque es interesante. El olivo es el árbol que más se da en Israel. Entonces podríamos decir que el olivo era el más popular. El higo eran los dulces que disfrutaban los niños en ese tiempo. Entonces, déjame verlo así. El higo era el más querido de los árboles. Y el vino, dice esto, que era el que más producía alegría. Entonces tenemos al más alegre, al más querido y al más popular. Ten presente esto porque al final lo vamos a utilizar. Y este espino carece de frutos. No es como que dices, ay, se me antoja un espino, voy a ir por uno, voy a cortar un espino porque lo único para lo que sirve es para acordarme de tiene espinas el rosal de esta bella cumbia que compusieron no sé quién. Pero pienso en esto, ¿por qué los árboles? ¿Por qué pone esta historia? ¿Y por qué árboles prefirieron ser fructíferos a tener una buena reputación o un buen lugar? ¿Por qué ellos prefirieron sus frutos y su servicio a los demás que ser servidos por los demás? Y quiero que entiendas esto. Primero hablaré del espino y hablaré en el contexto de lo que Jotam y Abimelech están viviendo. Lo que dice el espino es lo siguiente: si ustedes quieren que yo sea su rey, vengan y pónganse debajo de mi sombra. Y el que no quiera ponerse debajo de mi sombra, yo sacaré fuego de mí y lo consumiré y acabaré con los cedros del Líbano. Y quiero que escuches lo absurdo que suena esto. Porque un arbusto no puede crecer mucho. Y aunque crezca muy alto, nunca se comparará a la altura de un cedro del Líbano. Se consideran de los árboles más altos y más fuertes, los cedros del Líbano. Y lo que dice este arbusto es: esos árboles altos se tienen que agachar y venir a poner debajo de mí. Cuando lo único que quieres es reputación, fama o posición, lo único que harás es esto: es alimentar a tu ego, alimentar a tu orgullo, alimentar a esta parte soberbia de tu vida. Porque todos tenemos una parte soberbia. Yo tengo una parte soberbia que siempre busca ser el mejor. Mira, hay una parte buena de mí que me lleva a buscar ser el mejor, pero también hay una parte mala de mí que busca ser el mejor, pero busco ser el mejor solamente para decirle a mi lado: jaja, soy mejor que tú. Mira, soy más chido que tú. Mira, tengo más que tú, puedo más que tú. Y eso no me gusta mucho. Y eso, en realidad, en lugar de avanzar, me desalienta y me destruye a mí mismo. La segunda cosa que veo es esto: que cuando se busca posición y se busca autoridad, y cuando se pone reputación, prestigio, una mejor posición económica, y en eso basamos nuestra identidad, escúchame esto, terminaremos destruyéndonos a nosotros mismos. Lo que dice el arbusto es esto, lo que dice el espino es esto: si ustedes no quieren ponerse bajo mi autoridad, entonces que salga fuego de mí y que consuma los cedros del Líbano. Pero lo absurdo de este comentario es que si los espinos sacaban fuego de ellos, porque era algo que pasaba en el desierto, en los desiertos de Israel, por el mucho calor que había, los arbustos y espinos se terminaban encendiendo y terminaban siendo destruidos por ese fuego. Y escúchame esto: los voy a oprimir tanto aunque me destruya a mí mismo. Y muchas veces cuando buscamos posición, cuando buscamos prestigio, cuando buscamos autoridad solamente por tener, solamente por ser más grande, solamente por lograr, es entonces que nos estaremos destruyendo a nosotros mismos. Escúchame esto: ser papá no te da autoridad sobre tus hijos. Escúchame esto: ser esposo no te da autoridad sobre tu esposa.
Escúchame, ponme mucha atención. Ser jefe no te da autoridad sobre tus empleados. ¿Sabes qué te da autoridad sobre tus empleados? ¿Sabes qué te vuelve el más popular, el más querido o el más feliz? No te lo da la posición que ocupas, te lo da el servicio que das. Si tú y yo gastamos nuestra vida en servir a los demás, si tú y yo gastamos nuestra vida en poner nuestros talentos, nuestra fuerza y nuestra habilidad al servicio de los demás, es entonces que podremos tener autoridad. La autoridad no es algo que se gana, no es algo que se toma, sino es algo que se gana a través del servicio. Tú no podrás tener autoridad sobre quien no amas. El amor es lo que nos lleva a tener autoridad. Esta es la versión de la Biblia. En la versión de la Biblia solamente podremos tener autoridad sobre los que amamos. Te pongo este ejemplo. La Biblia dice que el esposo es cabeza de la mujer en el matrimonio, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y escúchame, esto se ha malentendido, porque esto ha derivado en que tengamos un montón de machistas con un texto que según los valida. Y si tú vives dentro de una familia machista, perdón, esa nunca fue el diseño de Dios para la familia. Nunca fue el diseño de Dios para el matrimonio. Que el hombre mandara y estuviera echado en el sillón y decir, tú tienes que hacer todo porque así Dios lo dice y no importa tu opinión, solo importa lo que yo digo. Esa no es la versión de la Biblia, porque la versión de la Biblia es esto, que el mandato de Dios al hombre es esto: tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El mandato del hombre no es ten autoridad sobre la mujer, sino el mandato del hombre es ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y cuando amas a tu mujer y te entregas a tu mujer en servicio y dedicación, es entonces que puedes tener autoridad sobre ella. Si no la estás amando, no puedes tener autoridad sobre ella. Estoy esperando un momento. Hice un momento de silencio porque quería escuchar cómo el machismo cae por los cielos para la gloria de Dios. Autoridad no se toma, prestigio no se toma, posición no se toma. Es una consecuencia de servir y amar a los demás. Hay una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál es mi lugar en la iglesia? ¿Cómo puedo servir a los demás? ¿Para qué sirvo? ¿Cómo puedo ser útil? Espero que alguien de los que me está viendo se lo haya preguntado igual que yo. Y para responder esta pregunta o estas preguntas, quiero ir a dos partes de la Biblia. No de manera directa, sino te quiero contar lo que dicen. Primero, a cierto hombre que era ciego se le acerca a Jesús y le dice, por favor sáname, y le ruega que lo sane. Jesús lo sana y le dice, ¿qué ves? Y este hombre voltea a ver a los seguidores de Jesús y les dice, veo a la gente como árboles. Y después el Salmo 1 dice lo siguiente, que el que se deleita en la palabra de Dios, el que disfruta el estar en la palabra de Dios, es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces vemos que la Biblia utiliza una analogía de un seguidor de Jesús, de alguien que medita y disfruta la Biblia como un árbol. Y la idea es esta, que nuestra fe y nuestras convicciones nos plantan. No sé mucho de árboles,
No soy un arbólogo certificado. O no sé cómo se llamen los que sé que son biólogos o no sé. Pónganlo en los comentarios si alguien sabe. Pero se dice que el tamaño de un árbol, el alto de un árbol es igual a la profundidad de las raíces del árbol. Entre más profundas sean las raíces de este árbol, más puede crecer el árbol. Por lo tanto, creo que por eso Dios compara en la Biblia a los seguidores de Jesús con árboles. Porque convicciones no se ven. Convicciones son internas. Son decisiones internas que decidimos tomar por toda la vida. Y nunca se van a ver esas convicciones. Nunca van a decir, tienes estas convicciones. Son cosas internas que luego nos guiarán para tomar decisiones. Pero dentro de nosotros tenemos que tener convicciones. La fe es una convicción. Y cuando tú y yo decidimos poner toda nuestra confianza en Dios, seguir y tomar a Jesús como nuestro Salvador, como la guía de nuestra vida, es entonces que echamos raíces, nos plantamos sobre la verdad y de ahí no nos movemos. Es ahí donde decimos, de aquí no me voy a mover, de esta verdad, que yo no puedo ser justo, que yo no puedo ser bueno por mi propia fuerza, sino me baso en la verdad de que Jesús, por su gracia, necesito de Él tanto que su gracia me hace capaz de poder vivir el mañana. Son estas convicciones reales las que nos plantan. Pero cuando comenzamos a dar nuestras habilidades, nuestros talentos, todo lo que tenemos, es cuando podemos encontrar propósito. Escúchame. Regresemos al Salmo 1. El Salmo 1 dice que el que medita de día y de noche en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Cuando se refiere a que medita de día y de noche en la palabra de Dios, no habla de toda la Biblia, porque David no tenía toda la Biblia. David solamente tenía la ley. Solamente tenía los primeros 5 libros de la Biblia. Y escúchame esto. En esos 5 libros de la Biblia es donde David compara a alguien que disfruta esos 5 libros de la Biblia a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estos 5 libros de la Biblia están llenos de mandamientos. Entonces lo que quiere decir David es esto: entre más conozco los mandamientos de Dios y más disfruto de ellos, mis raíces son cada vez más profundas. Entre más disfruto de los mandamientos y obedezco lo que Dios me manda en su palabra, es que puedo ser plantado y dar fruto. Escúchame esto, es entonces que descubro algo. ¿Sabes por qué estudiamos la palabra? ¿Sabes por qué obedecemos la palabra? Porque atrás de cada mandamiento de Dios, Dios esconde propósito en él. Cuando tú y yo obedecemos, lo que Dios hace es direccionarnos en función y en la alineación correcta hacia mi destino y hacia el sentido de mi vida. Cada vez que tú y yo obedecemos lo que Dios tiene para nosotros y lo que escribe en su palabra, es que tú y yo podemos tener un sentido de vida. Entonces, ¿tengo que obedecer todo lo que dice la Biblia para poder tener propósito? Sí. Yo sé que algunas personas que no son cercanas al cristianismo y que no se identifican como cristianos son como, ¿qué? ¿Por qué dices eso? Suena muy legalista y suena... Sí. Pero espérame, déjame terminar. Se le acerca a Jesús, un maestro de la ley, y le dice, maestro, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y Jesús le dice, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es igual de importante. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo,
como a ti mismo. Resume todos los 5 libros de la Biblia en 2 frases: amar a Dios y amar a los demás. Entonces, todos los mandamientos de Dios se resumen en amar a Dios y amar a los demás. Ahí va. Entre más disfrutamos de Dios y amamos a los demás, más Dios me direcciona en mi propósito. Puedo encontrar sentido a mi vida. Puedo ser fructífero. Y entre más fructífero soy, escúchame esto, me vuelvo el más popular, me vuelvo el más querido y me vuelvo el más contento, el más alegre. No tengo que buscar posición, sino ahora posición se me da como una consecuencia. Entre más yo decido dar mi vida por los demás, entre más obedezco a Dios, más entonces mi vida toma sentido. Entonces escúchame esto, ¡wow! ¡Qué verdad tan grande! Si yo doy mi vida para amar a Dios y a los demás, entonces mi vida se convierte de una vida de espinos a una vida de olivo, higuera o vino. Estamos encerrados en nuestras casas. Y por favor, entre más pasen las semanas, evita salir lo más posible. Y te lo digo no como pastor, te lo digo desde un corazón pastoral que está pendiente de ti y que te quiere. No te lo digo para incomodar. No te lo digo desde una posición donde soy mejor que tú porque me quedo en casa. No, te lo digo con todo mi corazón y con todo mi cariño. Quédate en casa. Pero no tenemos la oportunidad quizás de salir y servir en la iglesia. Pero sí tienes la oportunidad de servir a tu casa. Quizás Dios permitió ese tiempo por un motivo en específico. Que puedas gastar este momento de encierro para amar a Dios y amar a tu familia. Quizás sea el momento en que tengas que dejar de exigir que te traigan las tortillas calientes y tú tendrás que ser el que caliente las tortillas. Quizás llegó el momento de decir alto a las quejas y ahora comenzar a amar a los demás con sus defectos y sus cualidades. Últimamente me han llegado tantos casos de personas de nuestra familia, Jesús el Salvador, que tienen algún familiar que ha fallecido en esta pandemia. Y me siento tan frustrado de no poder ir y abrazarlos, no poder ir y estar con ellos. Y lo único que pienso es, Señor, ¿cómo los puedo amar? Y lo único que he podido hacer en estos días es con un corazón sincero arrodillarme delante de Dios y orar que Dios traiga consuelo y fortaleza. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? ¿Saben que mis hermanos de Atlaco, mis hermanos de San Juan, saben quién son? Y cada vez que oro pasan 2 cosas. Siento un pesar por ellos como nunca, pero mi amor y mi cariño hacia ellos crece. Cada vez que oro por alguien de la iglesia, cada vez que estoy, Señor, te pido que proveas y estoy orando y hablo con el equipo para que podamos ser de una bendición, podamos estar conectados con los demás, podamos estar cercanos con todos, podamos servirle a todos los que podamos. Lo único que pasa es que mi pesar crece, pero también mi amor por los demás crece. Y mientras no estoy sirviendo a los demás, termino exigiendo más de los demás. El espino exigía, ustedes tienen que venir. Mientras que los 3 primeros árboles dijeron, no queremos que ustedes nos sirvan.
nosotros encontramos nuestro propósito en servir. Cuando estas dos mujeres hicieron menos la posición de mi mamá pudo reclamar: oye, yo soy pastora. Porque muchos de los que conocen a mi mamá saben el corazón tan gentil, tan dócil, tan parecido al de Jesús que tiene. Nadie puede negar que ella es una pastora. Ella pudo exigir su posición, pero al ella hablar bien de la que sí estudió, tomó sus higos, tomó sus aceite, tomó su vino y sirvió. Quizás lo que necesitamos es obedecer más la palabra de Dios, estar más en la palabra de Dios, para que estando en la palabra de Dios podamos amar a los demás. Yo no quiero ser un espino que exige: ven, y si no, por la fuerza tomaré lo que me corresponde o lo que yo creo que me corresponde. Yo quiero ser alguien que siempre ponga sus higos, su vino, su aceite a los pies de los demás. No siempre soy así, pero esa es mi aspiración. Y si esa es tu aspiración, que hoy podamos comprometernos a hacer cambios en nuestras vidas y decirle a Dios: quiero permanecer más en tu palabra, porque entre más obedezco tu palabra, más puedo amar a Dios y más puedo amar a los demás. ¿Qué es amar a los demás? Pon a los demás por encima de ti. Pon a Dios por encima de ti. Pon los deseos de Dios por encima de los tuyos. Pon los deseos de los demás por encima de los tuyos. Sacrifica todo lo tuyo por poner a Dios y a los demás por encima de ti. Amor siempre tiene que ver con sacrificio. Eso nos lo enseñó Jesús. ¿Qué te parece si hoy no exigimos tener una posición, sino gastamos lo poco o lo mucho que tenemos y servimos a los demás? ¿Me acompañas orando? Gracias por lo bueno que eres. Gracias por el cuidado que tienes para nosotros. Yo te pido que pongas en nosotros un vivo deseo por estudiar tu palabra, por obedecer lo que tu palabra tiene para nosotros. Y que a medida que obedecemos lo que tu palabra tiene para nosotros, pueda pasar dos cosas en nuestro corazón. Primero, podamos amar más a ti, te podamos amar más a ti y podamos amar más a los que están a nuestro alrededor. Pero segundo, atrás de obedecer cada mandamiento que tú tienes, podamos descubrir propósito y podamos ser direccionados y podamos encontrar sentido de vida a cada una de las personas. Y quiero gastar el último momento sirviendo a los que nos ven. Y oro que traigas consuelo, oro que traigas fortaleza, oro que traigas bendición, favor, gracia, lo que cada uno de los que me están viendo necesiten para enfrentar esta contingencia, para enfrentar este momento difícil, porque sé que personas han perdido a familiares, sé que personas están viviendo en medio del dolor o la incertidumbre o la angustia o la ansiedad. Señor, por favor, trae fuerza con todo mi corazón. Oro y ruego que tu mano sea movida a favor de todos los que están pasándola mal, a favor de todos los que están sufriendo hoy. Te ruego
que traigas fortaleza, que traigas fe, que aún en momentos de dificultad podamos ver tu mano actuando a nuestro favor. Y que aún en momentos de dificultad podamos tener un corazón que ama a Dios y ama a los demás, que obedece tu palabra, que se planta en la verdad y en la convicción de que tú eres el Señor. Tú tienes el control de todo. Gracias. Gracias.